Yo soy Mauricio, soy químico farmacéutico, trabajo actualmente en la municipalidad, en la Corporación Municipal de Ñuñoa, ejerciendo la dirección técnica de la farmacia municipal. Entonces, el título que lleva esta presentación que me pidió hacer Jorge, a quien también le doy las gracias por la invitación, lleva por nombre Fraccionamiento de Productos Farmacéuticos. Vamos a poner el caso de la farmacia municipal de Ñuñoa y vamos a tratar de hablar o abordar algunos otros aspectos técnicos que al menos a mí me han causado cierta inquietud respecto al fraccionamiento de productos farmacéuticos. Primero voy a contextualizar un poco, como es una farmacia municipal, el alcance de la farmacia es más bien limitado y se limita a los vecinos de Ñuñoa. Entonces voy a hablar un poco de la población beneficiaria del proyecto de farmacia en el cual yo trabajo. La comuna se caracteriza por ser una comuna más bien longeva, es decir, los pacientes tienden a ser adultos mayores, tienden a ser pacientes que tienen polifarmacia, por lo tanto son pacientes bien especiales. El número de habitantes de la población es aproximadamente 200.000, hoy en día hay 23.000 habitantes inscritos y de estos 23.000 habitantes inscritos, aproximadamente el 60% son adultos mayores, considerando sobre 65 años para hombres, sobre 60 años para mujeres. La previsión de ellos, y aquí también es un dato que no es menor, en su gran mayoría son FONASA, ya que el otro 50% se distribuye entre pacientes que son independientes o pacientes que son con previsión de salud privada, ISAPRE, CAPREDENA, TIPRECA, etcétera. Entonces, se da este contexto en Ñuñoa que tenemos muchos adultos mayores que estuvieron en FONASA y hoy en día estos adultos mayores están con algún plan de jubilación, por lo tanto existe una necesidad en el municipio de, al menos en los sectores más periféricos, disminuir el costo de medicamentos. Esa necesidad motivó en su momento a desarrollar el programa de farmacia municipal o farmacia popular, y aprovechamos cierto contexto legislativo que teníamos en el momento para introducir otro tipo de servicios o de servicios farmacéuticos que no se estaban prestando. El año 2014, ¿cierto?, se aprobó la ley de fármacos, la 20.724, que dentro de los grandes hitos le daba poder fiscalizador al ISP en Santiago, ¿cierto?, a lo largo de Chile, de hecho. Introducía la bioequivalencia como un concepto ya que debía ser incluido en las recetas médicas, de hecho los médicos debían poner el DCI al lado. Y acá importante, el artículo 129 que habla de dos cosas que son de fundamental importancia. Una es que posiciona a las farmacias como un centro de salud, quitándole un poco esta cara comercial. Hoy en día no tenemos muy bien definido y claro que es un centro de salud, pero al menos este artículo nos da un espacio para empezar a discutirlo y eso es bueno. Y también el artículo 129 abre la posibilidad del fraccionamiento de productos farmacéuticos en farmacias comunitarias. Sin embargo, en la misma ley salía que esto iba a ser, o las directrices las iba a dar el mismo MinSal a través de algún decreto. No fue sino hasta el año 2015, diciembre del 2015, en donde se modificó el artículo 40 del decreto 466, que es actualmente el artículo que rige el fraccionamiento y cuáles son las directrices que hay que tener para poder hacer fraccionamiento de productos farmacéuticos. Actualmente el fraccionamiento se define como, y esto también es importante, el reenvasado de productos que vengan en envases clínicos en otro envase, que esa operación se hace en una farmacia y se puede dispensar al paciente. Entonces, el artículo 40 da ciertos requerimientos físicos en caso de que queramos o se quiera implementar una sala de fraccionamiento en la farmacia, en el establecimiento farmacéutico. Los requisitos físicos tienen que ver primero con un sector circunscrito, debidamente diferenciado de otras secciones del establecimiento, es decir, no puede estar en la sala o no puede estar quizás en la misma bodega, ojalá que tenga una limitación. Tiene que estar destinado exclusivamente a la ejecución de los procedimientos respectivos, es decir, no se puede hacer nada más en ese lugar, sino realizar el fraccionamiento de productos farmacéuticos. Debe tener o disponer de una superficie, material liso e impermeable de fácil limpieza y desinfección. Habitualmente lo que uno tendría a pensar son en mesones de acero inoxidable, como se hace en muchos CEFAM hoy en día o quizás en algunos hospitales,
Sin embargo, y ya les voy a mostrar el caso de nosotros, no necesariamente eso, de repente es mucho más simple de lo que uno se imagina. Debe tener un acceso directo a lavamanos, para que previo al fraccionamiento uno tenga las condiciones de higiene adecuadas y contar con los instrumentos e implementos necesarios. Esas fotos corresponden a la sala de fraccionamiento que tenemos nosotros. Las fotos no son mejores porque la sala es muy chica y hay de acero inoxidable. A donde se construyó la farmacia, previamente había un baño, por lo tanto habilitamos ese sector, lo pusimos colindante al mesón de fraccionamiento y sacamos todo lo que era correspondiente al baño y se dejó, desde un punto de vista de costos de instalación de una sala de fraccionamiento, la verdad es bastante barato, es básicamente esto, tener algún mueble en donde se puedan almacenar los productos que se van a fraccionar. Nosotros aprovechamos este mismo mesón, acá no se ve porque es tan chico que no se puede sacar bien la foto, pero acá tiene donde dejar materiales que son bolsas, tijeras, etc. A donde el Instituto de Salud Pública le da más énfasis es más bien en los requerimientos procedimentales. Y ellos piden básicamente instalar un sistema de calidad en la farmacia, lo cual también es bueno porque hoy en día nosotros trabajamos en establecimientos farmacéuticos pero no tenemos todos nuestros procedimientos muy claros. Entonces muchas veces pasa, sobre todo cuando no son farmacias independientes, en que se va al químico farmacéutico y las cosas se hacen de otra forma. Entonces es bueno que se instalen sistemas de calidad en las farmacias porque eso permite darle continuidad a un trabajo y trazabilidad independiente de quién sea el químico farmacéutico que está asumiendo la dirección técnica. Se piden procedimientos de documentación de registro, es decir, que todo un procedimiento de cómo se van a hacer los procedimientos y cómo se van a autorizar, un maestro. Limpieza general, almacenamiento de medicamentos, recepción y almacenamiento del material de envasado, fase de fraccionamiento, envasado y rotulación, dispensación, higiene del personal y prevención y contaminación de productos farmacéuticos. Les voy a contar de nuevo, para resumir un poquito cómo fue la historia de mi farmacia, de la farmacia Ñuñoa. En febrero del 2016 comienza el proyecto y nosotros inmediatamente, ya en febrero del 2016, creamos las instalaciones de la farmacia pensando en que tuviese ya una sala de fraccionamiento implementada. El 14 de marzo se hace la inspección del Instituto de Salud Pública y como acá también hay presiones políticas metidas entre medio, lo ideal era tener la sala de fraccionamiento lo antes posible. El 19 de marzo se hace el primer envío de los procedimientos operativos estándar hacia el Instituto de Salud Pública para su revisión y optar a la autorización. 23 de marzo ya nos hacen un catastro de, miren, esto aquí van bien, aquí van mal. Empezamos a separar los procedimientos, porque nosotros lo habíamos hecho todo en un puro documento. El 30 de marzo se le entrega la resolución, ya que se hizo la visita inspectiva el 14, y se inaugura, también por temas políticos, rápidamente en abril del 2016. No fue sino hasta junio del mismo año en donde se otorgó la resolución de fraccionamiento y básicamente, como les indicaba, la principal piedra de tope o donde el ISP le pone fundamental acento tiene que ver en la parte operativa, los procedimientos. Actualmente la farmacia dispensa o ha dispensado estos números de medicamentos, estos son números de la farmacia, acá uno ve que hay una baja, podría pensar que se ha dejado de atender, sin embargo esto tiene que ver con dispensación de nuevas recetas, ya que el número de atenciones sigue más o menos estable o creciendo, eso tiene que ver con que hay recetas crónicas que se le ha dado continuidad. Pero lo importante es esto, el número de medicamentos fraccionados que se han dispensado en la farmacia también ha ido creciendo. En junio nosotros obtuvimos la autorización, alrededor de 40 productos, casi 200 fueron los dispensados en julio. Estos no son datos acumulativos, sino que son datos mes a mes. Ya 300 en agosto y hoy en día ya estamos cercanos a los 800
productos farmacéuticos fraccionados que son dispensados a pacientes. Por lo tanto, esto también refleja que de parte del paciente hay una aceptación grande a que el producto no venga en caja, que es raro para alguien que está habituado a comprar en farmacias de cadena, a llevarse algo sin marketing, a llevarse algo sin un logo o sin una caja. Actualmente, el Instituto de Salud Pública, o el artículo 40 más bien, exige que el envase tenga una serie de rotulación, nombre de paciente, aquí no se alcanza a ver muy bien, un número correlativo, el nombre del medicamento, el nombre de marca, ¿cierto? Indicar número de lote, número de vencimiento, o sea, fecha de vencimiento, entre otras. Actualmente nosotros esto lo hacemos a mano, lo imprimimos en una impresora, se recorta a mano y se pega con scotch sobre el envase. Es bastante artesanal el procedimiento. Sin embargo, hoy en día, esto la semana pasada, compramos una etiquetadora alrededor de 200.000 pesos, 250.000 pesos, en caso de que alguien quiera implementar, por ejemplo. Y esta es una impresora de etiquetadora de etiquetas que se pegan. Tiene la particularidad de que el software con el que viene imprime también códigos de barra, lo que también podría permitir mantener un mejor control de inventario. Esperamos, obviamente, tratar de utilizarla. En cuanto a los beneficios económicos, aquí me quiero detener un poquito más, tomé 5 ejemplos de medicamentos que nosotros actualmente tenemos en la farmacia. Como es adulto mayor, un medicamento muy requerido es la tamsulosina, ¿cierto?, de 0,4 miligramos. Nosotros trabajamos el nombre de marca Sulix, por ejemplo. Acá los costos de envase, este es el costo que tiene para nosotros el envase, y los costos que están acá están normalizados por unidades posológicas, porque como el envase clínico tiende a tener más. Entonces, el costo, por ejemplo, para el Sulix son 167 pesos por comprimido, mientras que si yo lo compro en envase clínico, 119 pesos. Acá la diferencia no es muy grande cuando uno la compara así, pero en términos porcentuales se da cuenta que ya permite disminuir un 30% el precio del medicamento o el costo para la farmacia. Otro ejemplo, y voy a tomar al tiro el del Carvedilol, 38 pesos comprarlo en envase comercial, 60 pesos en envase comercial, 38 en envase clínico, también significa alrededor de un 40% de ahorro. Estos números no son tan grandes porque tenga que ver con que son números del mismo proveedor, o sea, estas cotizaciones son el mismo proveedor para Sulix y el mismo proveedor para el Carvedilol de marca Euromed. Sin embargo, cuando yo empiezo ya a explorar con otros proveedores, las diferencias pueden ser aún mayores. Es el caso, por ejemplo, del Caldeforte, calcio elemental de 400 miligramos con vitamina D. El coste comercial, este es coste cotizado con un proveedor, 129 pesos el comprimido. Sin embargo, al adquirir el medicamento con un segundo proveedor, eso es el gato que está ahí, distinto proveedor, y en envase clínico, esa diferencia ya se hace casi un 70%, o sea, son números abismantes. Mismo caso con Pregalex, en este caso estos asteriscos indican que fue adquirido por la Cenabast. Se logran diferencias entre el proveedor y el medicamento del 86%, que eso es ya casi 10 veces, o 9 o 10 veces. También tenemos Neosintron acá, acenocumarol, ¿cierto?, el laboratorio Novartis, también cotizado con el mismo proveedor, y el envase clínico tiene un costo de también aproximadamente 10 veces menos que el envase comercial. Entonces, las diferencias en las cuales nosotros podríamos optar como costo en caso que nosotros abriésemos nuestra sala de fraccionamiento en distintas farmacias, podrían ser abismantes, y eso podría llevar a una disminución en el costo del medicamento, en el gasto bolsillo del paciente. Aprovechando que acá está el Neosintron, también me quiero permitir hablar un poco de los beneficios sanitarios del fraccionamiento. Acá, por ejemplo, está el caso de una paciente que es paciente nuestra. El hecho de tener fraccionamiento de producto nos hace entregar o nos hace poder entregar la dosis que requiere. Entonces, cuando son tratamientos anticoagulantes, nosotros entregamos la cantidad de comprimidos que se requiere hasta el próximo control del INR. Esta paciente me envió un mail, septiembre creo que es la fecha, por ahí está. Me envió un correo electrónico, me dice: Mauricio, ojalá me puedas tener este tratamiento, voy a pasar mañana a buscarlo. Nosotros imprimimos eso, realizamos el fraccionamiento y lo tenemos ya listo para cuando la paciente venga a retirarlo. Sin embargo, la sorpresa fue: uy, qué corto el tratamiento, o sea, una semana y ya con control. Y de lo que me di cuenta es que
aquí no se ve mucho, pero ese es el marcador del INR, estaba marcando 8, es decir, tenía alto riesgo de desangrado. Lo que uno tiende a hacer como farmacéutico y pensando en que es una cumarina, al tiro empezar a buscar algún fármaco que tenga harta unión a proteínas plasmáticas para buscar alguna posible interacción de medicamento. Los medicamentos que ella toma son la macroantina, el Eutirox, el Lodipres, que es carvedilol, digoxina, espironolactona, furosemida, torvastatina y alopurinol. Entonces, uno mirando los medicamentos, empezando a hacer una revisión, no hay fármacos ahí que tengan alta unión a proteínas plasmáticas, uno podría pensar quizás alguna aspirina o algún AINE. Sin embargo, a mí al tiro caí en que digoxina, estos son los valores históricos, disculpen, acá los valores históricos igual son medios variables, 3,8, 1,8, 1,3, 1,5, no era una paciente muy estable, pero tampoco eran disparados como el 8. Y dentro de los medicamentos me di cuenta que digoxina estaba, y digoxina también es un fármaco que también tiene un montón de interacción a pesar de tener margen terapéutico estrecho como el acenocumarol. Entonces, para los que me conocen, igual a mí me gusta harto leer y la literatura antes de tomar decisiones y todo. Cité a la paciente, le pregunté obviamente si había estado tomando algún antiinflamatorio no esteroidal, si había estado con algunos ciertos fármacos y obviamente ella me indicó que no, que raramente ya estaba estable hasta que pasó esto y no sabe cómo. Ella también a veces siempre me pedía, deme un comprimido más, deme un comprimido menos, entonces también se me pasó por la cabeza de quizás ella estaba haciendo un abuso de esto sin administrárselos de manera correcta. Me fui a la literatura y encontré esto. No hay estudios todavía en humanos. Encontré un estudio en conejos en donde había interacción entre digoxina y acenocumarol, pero estaba más bien enfocado al efecto del acenocumarol sobre la digoxina. Por lo tanto, tampoco lo voy a mostrar acá y no hay mucha evidencia sobre esto, así que también si es que alguien tiene o le gusta el tema de los anticoagulantes, lo invito a que se interiorice porque en esto no hay mucha literatura. Sin embargo, encontré un artículo en donde se ve que al menos en estudios in vitro, en cultivos celulares de intestino, al parecer acenocumarol, aquí habla de los antagonistas de vitamina K, este es el gráfico específico de acenocumarol, por ahí lo dice, está medio chico. Al menos acenocumarol podría ser, o se sugiere fuertemente que es sustrato de glicoproteína P. Entendiendo que digoxina también, uno podría pensar en alguna interacción a nivel intestinal. Y acá el gráfico muestra que el eflujo de acenocumarol en el intestino se reduce drásticamente cuando yo lo pongo con un inhibidor de glicoproteína P, sugiriendo fuertemente que podría haber alguna interacción. Entonces, volví a mi paciente, llamé a la paciente GG, 72 años, y le explico que básicamente no veo mucho problema en los medicamentos, sin embargo encontré algo con respecto a la digoxina. Entendiendo que el tiempo de residencia en el intestino es aproximadamente 3 horas, le pregunté cuál era el tiempo de diferencia entre que se tomaba la digoxina y se tomaba el anticoagulante. Me dijo que se los tomaba casi al mismo tiempo, media hora de diferencia, uno antes del almuerzo y uno después del almuerzo. Entonces yo le sugerí, obviamente, consultar con el médico o informarle al médico de lo que yo le he hecho, pero le sugerí retrasar el tiempo de la digoxina para tener una diferencia de horario y que no vaya a haber una sobredosificación de acenocumarol por baja del eflujo o de la eliminación intestinal. Y el resultado fue sorprendente, o sea, obviamente mirando acá también se hizo un estricto régimen de disminución de dosis semanal, pero eso en conjunto con la intervención farmacéutica llevó a que, bueno, ahí está el valor de 8 anormal, en el control siguiente ya tuviese un valor de INR de 2,1. Entonces, dentro de los otros beneficios que da el fraccionamiento, permite esta promoción del uso racional del medicamento, de darle al paciente la dosis que necesita en un tiempo adecuado que lo necesita y de poder llevar un control de nuestros pacientes y de poder también intervenir como farmacéutico en sus tratamientos. Colgándome esto del uso racional de medicamentos, la OMS, y aprovechando que estamos en este marco, la OMS define el uso racional de medicamentos como obtener el medicamento necesario en una dosis necesaria en un periodo adecuado y en el menor costo posible. Entonces, desde ese punto de vista, y como ya lo he indicado, el fraccionamiento al parecer apunta hacia allá.
Por otro lado, la norma general técnica número 12, y esto ya metiéndome un poco más en lo que hacen los centros de salud familiar, del año 95, propone o sugiere una dispensación de medicamentos de cada 30 días. Sin embargo, acá nos topamos con un problema, porque no muchos envases clínicos vienen en múltiplos de 30 unidades como para poder darle al paciente el tratamiento justo por los 30 días. No sé si los que trabajan acá en atención primaria de salud me van a poder dar la razón, que vienen blisters que son de 25 unidades o de 50 unidades o de 40 y que vienen súper apretados un alveolo del otro. Entonces, ¿cómo yo recorto? Y yo al menos me hice... bueno, eso es lo otro, también hay tratamientos agudos que hay que cubrir, por ejemplo, una terapia con antibióticos no va a necesitar 30, sino que va a necesitar, por ejemplo, a veces 6, a veces 3, estoy pensando en una citromicina, por ejemplo, o también cambian, con antiinflamatorios también lo mismo, de acuerdo al periodo que lo necesite. Entonces, a mí me cabe al menos preguntarme, bueno, el artículo 40 autoriza este corte o división del envase primario, pero ¿hasta dónde yo puedo realmente cortar ese envase primario? O sea, ¿qué pasa si yo, sin querer, no tengo por qué ser muy diestro con las tijeras, paso a llevar un alvéolo? ¿Se pierde ese medicamento, no? ¿Lo puedo dispensar ahora? ¿Lo puedo dispensar después? ¿Lo puedo mantener almacenado? ¿Será realmente estable o no? Y son preguntas que me empecé a hacer, no es que me pasó, pero me empecé a hacer ese tipo de preguntas. O hasta dónde yo puedo cortar, hasta dónde yo al hacer el tijereteo paso a llevar uno sin pasar a llevar el otro, cuál es la distancia máxima que yo podría llegar a cortar sin pasar a llevar ciertos parámetros del medicamento. Y eso no está dicho en ninguna parte y no está estudiado en ninguna parte. Entonces, el fraccionamiento habitualmente o actualmente aplica para formas farmacéuticas líquidas dispuestas en envase primario monodosis, por lo tanto esto no fracciona el envase primario, no importa mucho. Los polvos para reconstituir envases primarios también monodosis, tampoco, pero donde sí se hace harto este tema del tijereteo es en formas farmacéuticas sólidas y en formas farmacéuticas semisólidas. Entonces aquí yo dije, bueno, me gustaría en esta charla hablar un poco de esto y ojalá que salieran o que compartieran al menos las inquietudes que yo tengo. Pensemos en el caso de los comprimidos. Los comprimidos, si es que yo paso a llevar un alveolo o un comprimido. Los comprimidos ya tienen estudios de estabilidad que son aceleradas, se hacen en condiciones extremas, sobre 40 grados Celsius y sobre 60 o 70% de humedad ambiente, y generalmente para que se aprueben tienen que ser estables. Entonces, uno de repente pregunta, ¿podré dar quizás, si yo paso a llevar un poquito el alveolo, quizás se lo podré dar a otro paciente y optimizar un medicamento? Sin embargo, hoy en día, como no están los estudios hechos, es más difícil. Además que el comprimido, al ser sólido completamente, tiene muy bajo riesgo de contaminación microbiológica. Entonces, de repente sería bueno para la entidad fiscalizadora, el Instituto de Salud Pública, realizar este tipo de estudios y empezar a determinar márgenes de hasta dónde yo puedo tomarme ciertas atribuciones y hasta dónde no. Y quizás nos va a permitir obtener más comprimido o tomar alguna acción sanitaria para normar este tema del tijereteo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los productos fotosensibles? O sea, si yo paso a llevar el alveolo de un losartán, es totalmente distinto a que pase a llevar un alveolo de una atorvastatina, porque la atorvastatina es un producto que es levemente fotosensible, de hecho se fabrica en blisters que son cubiertos, ¿cierto?, de aluminio. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de productos? Hoy en día la norma también rige esto y dice que los productos fotosensibles no debiesen fraccionarse. Sin embargo, se siguen vendiendo y la Senabas abastece y las mismas droguerías abastecen a establecimientos asistenciales con envases clínicos de atorvastatina. Entonces ahí también hay una contradicción, cómo estamos autorizando fraccionamiento, le ponemos restricción a productos fotosensibles, se entiende lógicamente, pero quizás hasta dónde vale la pena preguntarse. El romper un poquito este alveolo me va a llevar a perder la estabilidad del medicamento, quizás no es tanto, vale la pena hacer el estudio. ¿Qué pasa con los productos oncológicos? Aquí también uno podría preguntarse, bueno, si es que yo dejo expuesto un alveolo de un producto oncológico, probablemente el mayor perjudicado es el operario, porque está expuesto a un fármaco citotóxico. Pero lo mismo, o sea, tampoco hay mayores estudios que permitan responder esto. Hoy en día los oncológicos, según el artículo 40, también tienen prohibición de ser fraccionados. Y otra cosa, en Chile quizás no es tanto tema, pero
Yo no sé cómo se hace en otros países, al menos aquí estamos en Chile, no es tanto tema, pero la humedad. Chile no tiene tanta humedad, o al menos acá en Santiago, pero por ejemplo para una farmacia que abra fraccionamiento en el sur. Tengo entendido que hay una farmacia en Yanquihue que tiene fraccionamiento de productos y allá la humedad tiende a ser bastante alta. Entonces, los comprimidos en general son bastante estables, pero con el tema de la humedad la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las cápsulas? Las cápsulas, voy a limitarme a hablar de las cápsulas duras por una cuestión de tiempo, que están hechas principalmente de gelatina o de colágeno hidrolizado, tienden a tener materiales que son bastante higroscópicos, es decir, absorben mucha agua. Entonces, primero que todo, y volviendo al tema, la estabilidad. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un medicamento que es susceptible a hidrólisis acuosa? Si es que el medio no es ácido, básico, más o menos lo mismo, pero puede alterarse la estabilidad del producto o la estabilidad de la misma cápsula, ¿cierto? Puede deformarse y eso podría llevar incluso a cambios en la biodisponibilidad. Imaginemos tenemos un fármaco que sea de alta disolución y que sea de una buena biodisponibilidad, pero en el caso de estar expuesto al ambiente, se hidrate eso y haga que después en el intestino sea más difícil de solvatarse de nuevo para absorberse. Entonces también puede tener cambios en la acción terapéutica. Hoy en día son también preguntas que me hago y que no tienen respuesta. Y el caso de los supositorios, por ejemplo, que a diferencia de las cápsulas son más bien oleosos, por lo tanto, y acá en Santiago al menos sí puede ser problema, o en el norte, pueden ser muy susceptibles a degradación por temperatura de la forma farmacéutica. Entonces, respecto a las formas farmacéuticas que acepta el fraccionamiento, vale la pena hacerse este tipo de preguntas y ojalá proponer soluciones. Por otro lado, el artículo 40 también, y ahora hablando un poquito más de los principios activos, dice que no podrán fraccionarse toda esta gama de principios activos. Entonces, si uno piensa psicotrópico y estupefaciente, se entiende en parte porque hay ciertos reglamentos de control para este tipo de productos. Sin embargo, cabe preguntarse, bueno, ¿no será mejor mejorar estos sistemas de control o proponer sistemas de control electrónico y permitir esto, que es una medida que puede llevar a disminuir el costo para los pacientes? Hoy en día en la atención de primaria de salud, en el APS y en los hospitales también se dispensan productos psicotrópicos y estupefacientes en envases clínicos. Entonces, entendiendo que gran parte de la ley de fármaco 1 es posicionar a la farmacia como centro de salud y hay muchos establecimientos asistenciales que quieren hacer que sus farmacias sean, o sus unidades de farmacia, sean farmacias con resolución de farmacia, es contraproducente tener esto porque nos limita al momento de optar a una resolución de fraccionamiento a tener productos psicotrópicos y estupefacientes en nuestro recinto de atención primaria de salud. Productos de combinación no es mucho problema, lo oncológico ya lo hablamos. El tema de las hormonas, según como está definido hormona en el decreto supremo 3, solamente habla de productos que son biológicos, así que tampoco es tanta restricción. Productos termosensibles se entiende como productos refrigerados y tampoco los productos refrigerados tienden a venderse en envase clínico, así que tampoco hay mucho problema. Y respecto a los fotosensibles ya lo conversamos. Otra cosa que también hace alusión al artículo 40 es que, y esto lo dije al principio y les recalqué que es importante, que hoy en día se entiende fraccionamiento como sacarlo del envase clínico y reenvasarlo en otro envase y hacer ese procedimiento en la farmacia. Entonces, muchas veces, y también el sector público, la Cenabast o los establecimientos de atención asistenciales, tienen envases que son comerciales y que comprar el envase comercial de 60 o de 90 unidades le sale mucho más conveniente que comprar el de 30, pero también tienen que dar medicamentos en las dosis justas, promoviendo el uso racional. Entonces, hoy en día el artículo 40 solamente restringe a envases clínicos. Quizás también valdría la pena preguntarse, bueno, ¿por qué no lo hacemos también con envases que sean comerciales, que también el sector público también los trabaja para presentaciones que no son clínicas? O aumentar la exigencia, como bien dijo Mauricio, hacia los laboratorios de que fabriquen todos sus medicamentos, o gran parte, o al menos los que estén cubiertos bajo ciertos beneficios estatales en envases clínicos. Entonces, las conclusiones a las que llegué cuando me pidieron hacer esta presentación fueron lo siguiente: el fraccionamiento puede realizarse en farmacias comunitarias conforme a la normativa vigente.
al menos lo ha demostrado la comuna de Ñuñoa y lo han demostrado, me parece que 6 o 7 comunas más donde sus farmacias populares tienen recintos de fraccionamiento autorizados. Sería ideal que después esto se pudiese extender, ojalá, a farmacias independientes con el fin de aumentar la competencia y disminuir los precios de medicamentos. No solo implicaría beneficios económicos, sino que también podría ser una puerta a las intervenciones farmacéuticas, como el caso que les mostraba de la paciente. Sin embargo, se requieren datos para responder a ciertas preguntas técnicas que podrían ampliar el alcance del fraccionamiento, incluir otro tipo de productos como ya se mencionó, o ver hasta dónde yo tengo que desechar ese comprimido y no puedo dárselo a una persona, con una seguridad técnica. Entonces, las sugerencias, que son las que yo hago, proponerle a la industria blister, por ejemplo, con prepicado. El blister con prepicado mejoraría o podría llevar a tener que abolir este concepto del tijereteo y del corte, y al tener un prepicado daría mayor seguridad con algún procedimiento ya más estandarizado para el fraccionamiento del medicamento. Podría ser incluido en la ley de fármacos 2. Ahora también puede pasar que los mismos laboratorios llegan y boicotean y digan, ¿saben qué? No lo vamos a hacer. Bueno, hoy en día también la ley de fármacos 2 está tratando de darle la potestad a Senabas de poder hacer importaciones de medicamentos desde el extranjero en caso de que no cumplan con sus criterios técnicos. Así que también, al menos en el sector público, la Central Nacional de Abastecimiento podría aprovechar eso en la ley de fármacos 2 para empezar a exigir al laboratorio extranjero este tipo de requisitos para meterse competitivamente en Chile y poder de cierta forma presionar un poco a la industria farmacéutica a que tome medidas en pos del paciente. Y la reevaluación de productos restringidos al fraccionamiento y al alcance mismo del fraccionamiento, por ejemplo el caso de los psicotrópicos, y quizás ese tipo de implementaciones puede lograrse con sistemas electrónicos de control de prescripción y dispensación que estén más avanzados y que ojalá estén en armonía en todo el país. Gracias.